Jesús es mi Rey soberano. ¿Cómo podré estar triste? Himno 392. Siempre aquí se cuida de las aves.
invitar a mi hermana Rebeca, si puede hacernos esta oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en estas horas, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de estar aquí con el propósito de alabar y glorificar tu precioso nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido aquí, Señor, como cada domingo, Señor Jesús. Te damos gracias por este privilegio, Padre. Pero en estos momentos, Señor, quiero orar por los niños, Padre. Te pido, Señor, que tú seas en la vida de cada uno de tus pequeños, Padre Santo, que si hay algún niño enfermo, Señor, te pido, Señor, que le dé sanidad, Padre bendito, si así es tu santa y divina voluntad, Padre. Te pedimos por estos pequeños, Señor, que están creciendo, que ellos, Señor, se acerquen más, Señor, con la ayuda de nosotros los padres, Señor, Tenemos la lectura de la predicación que la encontramos en Salmos, en el libro de Salmos. Salmos 147, su versículo número 3. Salmos 147, versículo número 3. No sé si me escucharon. Lo podemos decir unidos. Él sana los quebrantados de corazón y vela sus heridas. Amén. Tenemos el tema de esta hermosa mañana, se llama sanidad emocional. Está a cargo de mi hermano anciano de la iglesia, mi hermano Pedro. Y quiero invitar a mi hermana que está a cargo de los niños que pasen a sus clases. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar aquí en su casa, de poder compartir su palabra. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Siempre es un gran privilegio, un gran gusto poder estar aquí con ustedes, pero también entendemos que es una gran responsabilidad porque es pues compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestros pequeñitos, son un muy buen grupo. Gracias a Dios que el Señor siga trabajando en sus vidas. Vamos a hablar hoy sobre el tema de sanidad emocional. Yo le puse como subtema 7 claves para obtenerla, 7 claves para obtener esa sanidad emocional. Bueno, sobre todo los hombres, no nos gusta mucho aceptar que las emociones forman una parte muy importante de nuestra vida. Es una parte integral de nuestro ser. Dios ha puesto en nosotros esa capacidad de sentir y de reaccionar de diferentes formas ante las situaciones y circunstancias que nos rodean. No podemos negar, que ante las adversidades, los problemas o dificultades de la vida, nos sentimos afectados o alterados en nuestro interior. Es importante saber, reconocer cuando algo en nuestras emociones no va bien, cuando nos sentimos mal, y entonces poder tomar acción para resolverlo. Hoy vamos a reflexionar en algunas heridas emocionales por las que quizá algunos de nosotros hemos pasado en alguna ocasión en nuestra vida. Quizá algunos de nosotros las estamos pasando en este momento, o quizá la pasaremos en algún futuro por ser esta parte de nuestra condición como seres humanos. Y vamos a proponer entonces 7 claves para obtener la sanidad emocional. Así que los invito, hermanos, a prestar atención durante los próximos minutos
esperando que sea Dios quien hable a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones y nos permita comprender cuál es su voluntad. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa un domingo más. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque nos has permitido ser parte de tu pueblo y ahora nos permites escuchar tu palabra en este tema, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestros corazones, que me utilice, Señor, como un instrumento tuyo, que tú hables a través de mi boca, Señor, y que mis hermanos puedan ser edificados a través de este mensaje que tú tienes para ellos en esta mañana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre la sanidad emocional. Les mencionaba 7 claves para obtenerla. Vamos a dividir el mensaje de la siguiente manera. Primero, vamos a ver cómo identificar las heridas emocionales. Vamos a tratar de respondernos la pregunta: ¿qué debes hacer para sanar una herida interior? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Luego vamos a hablar de esas 7 claves. ¿Cuáles son esas 7 claves para la sanidad emocional? Número 1 va a ser resolver los sentimientos de culpa. Número 2, abrir las heridas y sacarlas a la luz de Jesús. Número 3 es desarrollar una actitud agradecida. 4, dejar el temor. 5, creer y confiar en Dios. 6, enfocarte en la solución y no en el problema. Y 7 es derribar los obstáculos que impiden el actuar de Dios en nuestras vidas. Entonces van a ser los 7 puntos sobre los cuales vamos a reflexionar en esta mañana. Quiero aclarar que en un principio para mí resultaba un poquito difícil poder desarrollar un tema, un mensaje, basándonos en un solo versículo. Y ahorita que leíamos la lectura bíblica de esta mañana y un solo versículo, que era Salmo 147:3, ¿verdad? Que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y yo así como que estaba, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para poder sacar un mensaje de un solo versículo? Y bueno, pues recurrí a buscar en internet. Por ahí me encontré un buen artículo, que es en el que estoy basando la mayor parte de la reflexión de esta mañana. El artículo se titula ¿Cómo alcanzar la sanidad interior? 7 claves para obtenerla, de Alexandra Bolívar, en una página de internet que se llama nuestrodios.com. Entonces, aclarando, de ahí es donde estoy tomando yo parte de esta reflexión. De ahí tomé las ideas y luego irlas desarrollando, fortaleciéndolas con algunos pasajes bíblicos y con experiencias personales también, ¿verdad? Bueno, este tema es el tercero de una serie de 4 temas que hablan sobre la sanidad. Seguramente ustedes ya estuvieron escuchando sobre estos temas. Mis hermanos ancianos de iglesia han estado compartiendo con ustedes, tengo entendido. El primer domingo de mayo se habló acerca de la sanidad espiritual, ¿sí? La sanidad del espíritu. El segundo domingo de mayo se habló sobre la sanidad relacional. La sanidad que debe haber, me imagino, fue lo que hablaron, en la relación que tenemos como hermanos los unos con los otros. Y quizás se hayan enfocado no solamente como hermanos, sino incluso hacia el exterior, ¿verdad? Cómo estamos en nuestras relaciones con los demás. Hoy vamos a hablar acerca de la sanidad emocional. Y el próximo domingo viene un tema más acerca de la sanidad financiera, que también suena bastante interesante, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de esta sanidad emocional. El primer punto: ¿cómo identificar las heridas emocionales? Y creo que antes de que entremos un poco más a detalle en el tema, necesitamos aclarar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de emociones, ¿no? A veces son conceptos un poco abstractos, que muchas veces es difícil ponerlos en palabras. Pero bueno, vamos a una definición del diccionario. Una emoción es una conmoción afectiva de carácter intenso. Conmoción afectiva de carácter intenso. Bueno, esa es una definición.
Una de las disciplinas de nuestros días que más se enfocan en el estudio de las emociones es la psicología. Para la psicología, la emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. Luego empezamos a ver algunas palabras que a lo mejor no estamos tan seguros de qué significan, pero nos dan una idea de a qué se refiere cuando hablamos de emociones. Dice, esos cambios orgánicos pueden ser fisiológicos o endócrinos, de origen innato, influidos por la experiencia. Es decir, desde que nacemos ya estamos propensos a esas emociones y que normalmente son parecidas en la mayoría de los seres humanos, aunque la experiencia puede ir forjando nuestro carácter, nuestra manera de ser, de tal manera que nuestras emociones podrían diferir con respecto a las de otras personas, ¿no? Porque la experiencia también va influyendo en la manera en la que nosotros reaccionamos ante las cosas que nos suceden. Pero esas son las emociones. También estamos hablando de sanidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sanidad? Dice la definición, es una cualidad de sano o saludable. Muy sencillo. También podríamos definirlo, o yo lo definiría así como la ausencia de enfermedad. Cuando no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna dolencia, no hay ningún padecer, no hay ninguna herida, entonces podemos hablar de que hay salud, hay sanidad, ¿verdad? Entonces, la Biblia, es algo importante de mencionar, es que la Biblia no menciona la palabra emoción. Lo primero que hice al tratar de encontrar cómo desarrollar este tema, pues fue, bueno, vamos a ver cuáles citas bíblicas, además de la que nos estamos basando, hablan acerca de las emociones. Y pones la palabra emoción en el buscador de la Biblia y no hay resultados. No viene la palabra emoción en la Biblia. No por eso podemos decir que las emociones entonces no existen. Las emociones son reales y forman parte de nuestra existencia. No los podemos negar. Solo que en la Biblia no se les llama así. La Biblia nos habla del corazón. De eso sí. Y ahí sí, corazón apareció 902 veces en la Biblia. Entonces, es un tema reiterado en la palabra de Dios, hablar del corazón. Pero cuando habla del corazón, la Biblia no solo habla de este órgano vital que bombea sangre a todo nuestro cuerpo y que resulta tan importante para poder vivir, ¿verdad? Nos mantiene con vida. Sino como una parte especial de nuestra persona, de donde surgen todos los pensamientos, las reacciones, las conmociones, a las que también llamamos o podríamos llamar emociones. Sí, y podemos buscar en diferentes partes de lo que dice la Biblia acerca del corazón. Dios nos dice, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con todo lo que eres, con todas tus fuerzas. Habla en Génesis también en sentido negativo cuando dice, es que los motivos, los pensamientos de su corazón son de continuo solamente el mal. Allá en Génesis cuando hablaba de la humanidad, cómo estaban los tiempos antes del diluvio, durante los tiempos de la vida de Noé, que también en nuestros tiempos estamos en algo muy parecido, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de corazón. Ante las circunstancias de prueba o desavenencias de la vida, nuestro corazón se expone a duros golpes que sin duda causan heridas. Las heridas emocionales requieren de tiempo y cuidados especiales para sanar, como cualquier otra herida. Tal como debe ser tratada una herida, por ejemplo, causada por una abeja, cuando viene una abeja y te pica, se inflama, duele, pero lo primero que se tiene que hacer es sacar el aguijón. ¿Sí? Para que pueda empezar a sanar esa herida, tienes que sacar el aguijón. Lo mismo pasa con una bala. Bueno, lo hemos visto en las películas, ¿no? Cuando alguien recibe un balazo, lo primero que hacen para poder sanarlo es extraer la bala, para que entonces pueda empezar a venir la sanación, la curación.
para curar una herida es necesario que las heridas emocionales sean tratadas, retirando como primer paso lo que ha causado esa herida. Como en cualquier otro problema, lo primero por hacer es identificarlo. Siempre que tengamos un problema, para poder solucionarlo, el primer paso es identificarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Qué es lo que lo originó? Y bueno, si entonces queremos hablar de sanidad emocional, tenemos que aprender a identificar cuáles son algunas posibles heridas que podríamos estar teniendo en este momento, que las pudimos haber tenido en algún momento en el pasado, o que tendremos después. Y algunos síntomas emocionales pueden ser la crudeza interior, la irritabilidad, cuando estamos muy propensos a enojarnos con facilidad ante las situaciones de la vida. Puede ser que traigamos algo ahí, un problema emocional, que reaccionamos de esta manera, somos irritables. Poca o nula tolerancia. No estamos dispuestos a aceptar cuando alguien no cumple con nuestras expectativas. Cuando alguien no es como nosotros esperamos que sea. Somos intolerantes. O toleramos muy poco. Sentimos sentimientos que se elevan fácilmente. Pues se empiezan a desarrollar, estás enojado, estás triste y fácilmente esa tristeza se convierte en una depresión de la cual no puedes salir. Sensibilidad ante los eventos del pasado, recordar algo que sucedió en el pasado y eso te altera, te enoja, te entristece, te angustia, te amarga. Esos son síntomas de heridas emocionales, heridas en el interior. Es difícil sentirse amado, puede ser otro síntoma. Sentimiento de enojo hacia Dios. Este es uno muy grave, porque empezamos a culpar a Dios acerca de las situaciones, acerca de las problemáticas por las que estamos atravesando o que hemos atravesado en el pasado, y sentimos aún ese enojo hacia Dios porque no salieron las cosas como yo esperaba, como yo quería, como yo sentía que debía haber sido. Odio a sí mismo. Cuando no estamos conformes con nosotros mismos y nos odiamos, que es ya en sí un pecado. Frustración. Sentimos que las cosas no avanzan, que no podemos hacer, que no importa cuánto nos esforcemos, no podemos lograr lo que nos hemos propuesto. Urgencia de venganza. Es un problema en el corazón. Cuando quieres vengarte, alguien te hizo algo malo y tú quieres retribuirle con lo mismo que él te hizo, para que sufra, para que se dé cuenta, para que sepa lo que me hizo. Venganza. Comportamiento irresponsable, cuando empezamos a dejar de hacer o de cumplir con nuestras responsabilidades a causa de algún problema emocional. Expectativas irracionales de los demás. ¿Sí? Queremos que los demás sean con nosotros muy amables, que cumplan, que hagan aún más por encima de lo que es razonable, ¿no? Perfeccionismo también podría ser un problema. Tener falsos motivadores, como dices, voy a estudiar una carrera, voy a tener un trabajo nuevo, voy a ganar más dinero. Todo eso pueden ser problemas emocionales, síntomas de problemas emocionales. Hostilidad hacia Dios, hacia el prójimo o hacia uno mismo. Bien, y creo que podríamos seguir mencionando más síntomas o más problemas que serían síntomas de que tenemos una herida emocional. Pero, ¿qué hay que hacer para sanar?
Lo primero que decíamos es averiguar las causas. ¿Qué causó esa herida? Hacer un análisis de nosotros mismos, un análisis del pasado. Le puse aquí un análisis introspectivo, ¿sí? Hacia adentro y hacia el pasado de nuestra vida. ¿Qué haces cuando tienes algún malestar físico? ¿Que tienes algún dolor de cabeza? ¿Que tienes algún dolor en el brazo o en alguna parte de tu cuerpo? Pues empezamos a averiguar la causa, ¿verdad? Y vamos al médico y preguntamos, y el médico pues primero te revisa, te pregunta cómo te sientes, te hace una serie de preguntas para saber cuáles son los síntomas, y finalmente, ¿sabes qué? Necesitas ir a hacerte un estudio, un análisis, vamos a tomar radiografías o diferentes otros tipos de estudios que existen para poder encontrar cuál es la causa, cuál es el problema. Cuando hablamos de heridas emocionales, la situación es exactamente la misma. Necesitamos identificar qué es lo que causó esa herida. Debemos de ser honestos con nosotros mismos y con lo que ha pasado y poder identificar qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos tiene en esa situación emocional. Algunas preguntas que nos pueden ayudar son las siguientes. Bueno, ¿qué has hecho que lamentas profundamente? ¿Qué es algo en tu pasado de lo cual todavía te lamentas? ¿Hay algo en tu pasado de lo que te sientas profundamente avergonzado? Todo esto nos puede ayudar para ir identificando esas causas. Y dice, debemos llegar hasta las raíces, ¿sí? Hasta el fondo, hasta de dónde viene. Cuando quitamos la hierba del jardín, no quita solamente lo de arriba porque va a salir rápidamente, ¿verdad? La siguiente semana ya va a estar otra vez la hierba ahí. Necesitas sacarla desde la raíz para poder eliminar el problema. Así pasa también con estas heridas emocionales. Sacar las heridas a la luz, exponerlas ante el médico divino que tiene el poder de sanarlas. El artículo que leía decía que, yo no sé qué tan cierto sea, pero que es necesario ciertas heridas físicas que se expongan a la luz, porque en la oscuridad como que tiende a propagarse la infección y el problema. Es necesario que se expongan a la luz para que pueda empezar a venir la sanidad, la curación. Entonces, esas heridas emocionales hay que sacarlas y ponerlas a la luz de nuestro Salvador. Vamos a ver entonces las 7 claves para la sanidad interior. Número 1, decíamos, es resolver los sentimientos de culpa. La culpa se define como la ansiedad que resulta del sentimiento de haberse alejado de los valores y normas que son aceptados, al menos en cierta medida, como válidos. ¿Sí? No cumplí con lo que esperaban de mí, me siento culpable. Dios espera de nosotros que vivamos una vida de santidad, una vida de obediencia. Cuando no cumplimos con lo que Dios espera de nosotros, es natural que exista en nosotros el sentimiento de culpa. Y la culpa no es mala. La culpa es el inicio, o debe ser el detonador del arrepentimiento, que nos motive, que nos empuje a cambiar, a dar la media vuelta, una vuelta de 180 grados y dirigirnos hacia la otra dirección. Eso es el arrepentimiento. La culpa sin arrepentimiento es una agonía que te puede llevar a la muerte. Y un ejemplo muy claro en la Biblia acerca de la culpa sin arrepentimiento fue la de Judas. ¿Cómo se sintió Judas después de que vendió a Jesús por 30 monedas de plata? Sintió culpa, sintió remordimiento, y dice que fue y aventó las 30 monedas para regresarlas y les dijo, soy culpable, y fue y se ahorcó. No hubo un verdadero arrepentimiento. Esa culpa lo llevó hasta la muerte. Y lo mismo podría estar pasando con nosotros.
hemos sentido culpa acerca de algo que hemos hecho en el pasado, y eso nos atormenta, nos duele, nos lastima, pero no hemos dado el siguiente paso, que es el arrepentimiento, de llevarlos a los pies de Cristo y pedir perdón y recibir el perdón de Dios. ¿Cuál es el ejemplo antagónico o lo contrario de Judas en el Nuevo Testamento? Fue casi al mismo tiempo. Fue Pedro. Jesús le dijo: ciertamente te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pedro le aseguró: no, Señor, yo te amo, ¿cómo te voy a negar? Si es necesario, yo voy a ir hasta la muerte. Y cuando ya estaba arrestado Jesús, empezaron a preguntarle: ¿tú estabas con Jesús? No, yo no lo conozco. Yo no conozco a ese hombre. Y dice la palabra de Dios que incluso hasta maldijo. Dijo maldiciones para decir que no conocía a Cristo, lo negó. Y luego dice la palabra de Dios: y Pedro lloró, escuchó el gallo cantar y lloró amargamente. Allí estuvo ese sentimiento de culpa que golpeó a Pedro. Pero luego Pedro tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios, con Jesús, y cambiar su actitud. Una herida debe de ser limpiada de los gérmenes para evitar que se infecte. ¿Sí? Siempre que hay una herida, tiene que haber limpieza. Creo que antes era más difícil, ¿no? Porque la limpieza siempre tenía que ser con alcohol o con mertiolate, y siempre como que pues ardía, ¿no? Se sentía feo, pero era parte de la curación. Tiene que doler para poder empezar a sanar. Es necesario eliminar la culpa trasladándola al Cordero de Dios, quien dio su vida por nosotros. Señor, he pecado, he hecho mal, no he cumplido con tu palabra, no te he obedecido, te he traicionado. Pero Señor, te pido que me perdones. No seguir cargando el equipaje. Si ya hemos puesto nuestro pecado, nuestra falta delante de Dios y hemos pedido perdón, no sigamos cargando el equipaje. No sé, lo que viene a mi mente es cuando llegas a un hotel y vienes con tus maletas. Pues ya una vez que llegas al lobby del hotel, a la recepción, y te dan tu habitación, llega una persona que te ayuda a cargar tu equipaje, ¿verdad? A veces no queremos que nos carguen ellos porque luego tienes que darle propina, ¿verdad? Pero imagínense si alguien te dijera: ¿sabes qué? Tu estancia en el hotel está todo cubierto. Ya están cubiertas las propinas, ya está pagado todo. ¿Seguirías cargando las maletas? Pues no. Y eso es lo que pasa con nuestro Señor. Él ha pagado todo el precio por completo. Ya no hay más que tengamos que pagar. Ya llegaste hasta la recepción, deja ir las maletas, ¿sí? Ya no es problema nuestro. Si hemos sinceramente pedido perdón a Dios por nuestro pecado y nos hemos arrepentido, dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Isaías 1:18. Es que alguien podría decir: pero es que mi pecado es muy grande, no puede ser perdonado así tan fácilmente. Dice Isaías 1:18: si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tan graves son esos pecados, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarlos. Amén.
y para liberarte de la culpa. Por eso la primera clave es resolver los sentimientos de culpa. Tu percepción de Dios es muy importante en el proceso de la sanidad. Y para nosotros poder entender lo que Dios piensa, lo que Dios siente acerca de nosotros, por eso es importante que conozcamos su palabra. Y en su palabra encontramos todas sus promesas, todo el amor que Él nos ha dado. Y podemos entonces tener la seguridad del perdón. Hace un tiempo, bueno, ya hace muchos años, me tocó leer un libro que se llama Mírate como Dios te mira, de Josh McDowell. No sé si alguien haya escuchado acerca de este autor muy prolífico, tiene muchos libros, algunos muy interesantes. Mírate como Dios te mira, habla acerca de cómo debemos valorarnos a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos de la manera en la que Dios nos ve. Número 2, de las 7 claves, es abrir las heridas y sacarlas a la luz de Jesús. Ya hablábamos hace un momento acerca de aquella analogía de cómo las heridas físicas necesitan ser expuestas a la luz para poder sanar. Imaginen a un niño que se cae y se raspa sus rodillas o alguna otra parte de su cuerpo, pero no le dice a su mamá por temor al regaño. Digo, pasa todo el tiempo, ¿verdad? Porque te caes y viene la mamá y te dice, te dije que no anduvieras jugando y que no anduvieras haciendo aquello, ¿verdad? Pero finalmente el niño tiene que acercarse a la madre y que la madre vea qué fue lo que se hizo, o el padre, ¿verdad? Para poderlo ayudar. Y decía, es que tenemos temor también porque viene el proceso de sanación, de curación, que también resulta doloroso, ¿no? Viene el alcohol, viene el mertiolate o lo que se ponga ahí, y entonces tenemos temor a ese tratamiento. Ocultar las heridas no resuelve el problema, lo hace más grande. Imagínense un raspón que el niño no le dice a su mamá y se queda ahí con el raspón por temor al regaño, por temor al tratamiento, se puede infectar. Y el día de mañana el problema va a ser mucho mayor. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Cuando hay una herida en nuestro corazón, necesitamos sacarla a la luz, traerla ante los pies de Cristo y permitir que Él trabaje en nosotros, aunque duela, aunque venga el regaño, aunque venga la reprensión de parte de nuestro Dios, para que pueda haber sanidad. Dice Isaías 53, versículos 4 al 5. Me gustaría que lo leyéramos completo. Que habla acerca de las heridas. Y generalmente pensamos acerca de las heridas físicas. Dice, ciertamente, alguien que lo tenga, que lo quiera leer. ¿Isaías qué? 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Dice la autora del artículo que les estoy comentando, que dolores en este pasaje se traduce como una pena o una aflicción, no necesariamente a un dolor físico, sino un dolor de tipo espiritual o emocional del que estamos hablando. Entonces, Dios ha cargado en la cruz del Calvario esos problemas, esas heridas que nosotros todavía tenemos. Dios ya las llevó en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya no sigas cargando las maletas, ya no sigas cargando con ese problema sobre ti, sino ponlo en Jesucristo, que Él está dispuesto a llevarlo por ti. Número 3, desarrollar una actitud agradecida.
La gratitud lleva a la confianza. Si estás agradecido, entonces encontrarás fácil confiar en Él y en todas esas áreas de tu vida. El agradecimiento también lleva a superar los sentimientos de rechazo. Cuando nos sentimos rechazados, bueno, primero si empiezas a mirar y comprobar todo lo que Cristo ha hecho por ti y que sigue haciendo por ti hoy en día, es imposible que te sientas rechazado. Fíjate lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que ha hecho por ti, la manera en la que te ha mostrado ya su amor. No hay por qué sentirse rechazado. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no dice, porque ya cuando se empezaron a portar bien, entonces dijo Dios, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Ya cuando se arrepintieron, no, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, si Dios ha hecho eso, aún cuando no éramos parte de su pueblo, cuando estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios envía a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos, que hemos sido adoptados por gracia? Dice, cuando te encuentres en una situación difícil, imagínate a Jesús parado junto a ti, con lágrimas en sus ojos, porque Él siente también las mismas necesidades que tú sientes. Él las puede entender porque Él también las vivió. Dice el pasaje de Juan 1, 35 al 36, cuando la muerte de Lázaro. Dice que llegó. Jesús sabía, eso siempre me ha sorprendido. Jesús sabía a qué iba. Cuando llegó después de un par de días, que Lázaro ya estaba en la tumba, pero Él sabía que lo iba a resucitar, que Él iba a llamar a Lázaro y que Lázaro iba a salir de la tumba. Entonces, ¿qué razón tendría Jesús para estar triste? Sin embargo, llegó y vio que todos los que estaban ahí estaban tristes y estaban llorando por la partida de Lázaro. Y Jesús también se conmovió. Dice, Jesús lloró. Dice que todos los judíos dijeron, mira cómo le amaban. Porque pudo ser empático, pudo comprender, pudo sentir lo que estaban sintiendo María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro. Entonces, cuando tú te encuentras en medio de una situación difícil, imagínate que Jesús está ahí a un lado tuyo y junto contigo está llorando, está derramando sus lágrimas. Colosenses 3:15, ¿qué nos dice acerca de la paz y el agradecimiento? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Ser agradecidos. Habla de esa conexión que hay entre la paz de Dios que debe haber en nuestra vida y la gratitud. El vivir una vida agradecida debe traer para nosotros paz. Por el otro lado, la ingratitud es igual a resentimiento. Desarrolla en nosotros un sentimiento de resentimiento. Es un veneno para la salud emocional. Bien, vamos al número 4. Dejar el temor. Número 4 de las claves. Dejar el temor. Saber que Dios es bueno y que tiene en mente lo que más nos conviene, allana el camino para poder confiar en Él. Caminar. En una ocasión me acuerdo, en una dinámica que hicimos con un grupo de jóvenes. La dinámica era, vendaban tus ojos y una persona te iba guiando para hacer un recorrido. Era bastante largo, había que salir de la iglesia, del templo donde estábamos, con los ojos cerrados. Y aquí el punto era confiar en la persona que estaba al lado tuyo para que pudiera guiarte, dirigirte en esa travesía.
Entonces, lo mismo debemos hacer nosotros con Dios. Quizá no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, qué es lo que viene en nuestro camino. Es como si fuéramos con los ojos cerrados, pero debemos ir con confianza, sin temor, porque Dios es quien nos está guiando. Viene a mi mente también una experiencia muy bonita que me tocó tener hace varios años. No sé si alguno tuvo la experiencia también de ir. Se llama Diálogos en la Oscuridad. En aquel tiempo la hicieron allá por el Parque Fundidora. Creo que después hubo una segunda vez que lo hicieron ya en San Pedro, en un museo, no sé exactamente dónde. Pero bueno, esto consistía en que tú entrabas a un lugar que estaba totalmente oscuro. Totalmente oscuro, 100%, no veías absolutamente nada. Y era un grupo pequeño y quien te iba guiando era un ciego. Él te iba guiando por ese lugar y te iba diciendo, bueno, fíjense dónde estamos. Algunas partes eran como si fuera un jardín, como si estuvieras atravesando un puente. Había un lugar donde tenías que cruzar una calle. Incluso había por ahí una bicicleta y cosas así. Que bueno, nada de eso lo vi, pero quedó grabado en mi mente porque todo lo tuve que tocar con mis manos. Y decir, bueno, ya se dieron cuenta que es esto, sí, es una bicicleta. O sí, estamos cruzando una calle. Y la idea era que te dieras cuenta de la manera en la que viven estas personas. Y resultaba muy interesante. Pero bueno, no hubiéramos podido hacer ese recorrido sin la ayuda de nuestro líder, de nuestro guía, que por cierto se llamaba Jesús. No lo vi, no lo conocí, porque ya cuando salimos de ahí y que ya a un lugar donde ya había luz, pues él se quedó allá. Pero bueno, así es la vida también. Vamos por la vida sin poder ver quizá qué es lo que hay a nuestro alrededor, cuáles son los peligros que acechan, pero podemos ir confiados, porque Dios es nuestro guía. Amén. Jesús es nuestro guía. Número 5. Creer y confiar en Dios. Leer la Biblia, la lectura de la palabra de Dios ayuda a fortalecer nuestro entendimiento de Dios y por lo tanto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso es que siempre es recomendable poder leer la palabra de Dios constantemente, diariamente, porque eso es lo que va a ir fortaleciendo nuestro entendimiento de Dios, nuestra confianza y nuestra fe en Él. Recuerdo una playera de la generación de la preparatoria, una generación anterior a la mía. Tenía una playera que decía: ¿por qué temer a un futuro desconocido con un Dios que conocemos? Entonces no tengamos temor a lo que viene, tengamos confianza, porque Dios es quien tiene control de todas las cosas. Punto número 6, clave número 6 para la sanidad emocional: enfocarte en la solución y no en el problema. Dios proveyó la solución al problema del pecado de la humanidad. Dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte. Ese era el problema que teníamos. Estábamos inmersos en nuestro pecado y lo que merecíamos, la consecuencia lógica del pecado, era la muerte. Pero dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, para que no tenga que morir, sino que tenga vida eterna. Dios ha provisto la solución. Dice también la Biblia: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La solución es Jesucristo y no hay otra manera. Jesús es la solución. También dice Pablo más adelante: puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. No dice: fíjate bien en lo que eras antes y sobre eso síguele. No, los problemas quedan atrás. Ahora nuestra meta, nuestro enfoque debe ser nuestro Señor Jesucristo, la solución que Dios ha dado ante cualquier situación
de nuestra vida. Una persona herida a menudo retiene sus sentimientos de odio, resentimiento y deseos de venganza. No los quieres dejar ir. Yo sigo sintiendo esto y hasta que me las pague. ¿Sí? Y eso nos sigue carcomiendo el alma. Nos sigue lastimando. Y no permite que venga la sanidad. Por eso dice la palabra de Dios: perdonad a los que os ofenden. Perdonamos como nosotros, cuando decimos en el Padre Nuestro, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces no podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón si nosotros mismos no hemos sido capaces de perdonar a nuestro prójimo, a quien nos ha ofendido. Ahí está la parábola de este siervo malo, a quien su amo le perdonó una gran deuda. Dice que saliendo de ahí, de donde su amo le había perdonado esa gran deuda, de perdonar a quienes nos han ofendido. Culpar a otros, no perdonar, impedirá el libre actuar del Espíritu Santo, del poder de Dios en nuestra vida, para darnos sanidad. Número 7. La número 7 de las claves es derribar las paredes que impiden el actuar de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas paredes? Bueno, nuestras reacciones, el enojo, la amargura, el resentimiento. Por eso dice aquí, necesitamos ser transparentes, permitir que pase la luz de Cristo y que toque nuestro ser interior para que sanen nuestras heridas. Santiago 5:16, ¿qué dice? A ver, alguien que lo tenga, que me ayude a leerlo, por favor. 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede. Aquí algo que nos sugiere la autora de este artículo es hablar con alguien sobre tu problema y pedirle que ore por ti. Hay un gran poder sanador en compartir con otro creyente que te ama y que ore por ti. Hay un problema que no ha podido sanar, acércate con alguien que sabes que te ama, a un creyente que también está firme en la fe, y habla con él, pídele que ore por ti. Eso puede ayudar mucho en ese proceso de sanación. Muy bien, concluimos con la reflexión de esta mañana, en que tenemos un Dios grande en amor y misericordia, que está dispuesto a sanar nuestras heridas del corazón. Pero es necesario primero identificar y reconocer esas heridas para ponerlas ante la luz de Cristo. Debemos de resolver los resentimientos de culpa, abrir las heridas, sacarlas a la luz de Jesús, desarrollar una actitud agradecida, dejar el temor, creer y confiar en Dios cada día más, enfocarnos en la solución y no en el problema, y derribar todos los obstáculos que impiden el actuar de Dios en nuestra vida. Y terminamos con lo que dice el pasaje. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra expuesta en esta noche mañana, Padre del hermano anciano Andrés Martínez, que Dios nos siga bendiciendo, hermano. Para continuar con nuestro orden de culto, tenemos el himno
383. Grande gozo hay en mi alma. Invita que hagamos nuestros invarios en el himno 438, los panes y los peces. Himno 438.
cielos, te damos gracias por este hermoso día. Te pedimos, Señor, que bendigas las ofrendas que se han recogido de las manos de tus hijos, Señor, que tú les proveas, Señor, y que seas con ellos en sus trabajos, y donde quiera que ellos se muevan, tú seas con ellos, Padre. Bendice las ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos la oración final. Está a cargo de nuestro hermano anciano de la iglesia, nuestra mamá Abdel. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias te damos porque una vez más nos has permitido estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, hemos podido alabar tu nombre, traer nuestras ofrendas y adorarte, Señor, con nuestra vida. Te pedimos, Señor, que ahora que nos disponemos a salir de tu casa, vaya tu presencia con nosotros, que tú cuides a mis hermanos en todas sus actividades de la semana, en el trabajo, en la escuela, en sus hogares, Señor. En todo lo que ellos emprendan, que tú siempre estés con ellos, los cuides, los protejas. Confirma tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir una vida más agradable delante de ti. Sana, Señor, nuestras heridas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así puesto de pie tenemos la bendición que lo encontramos en el libro de Números, su capítulo 6, de los versículos del 24 al 26. Si lo tenemos, decimos amén. Jehová te Te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti